podríamos decir, una desventaja del concreto respecto al asfalto cuando se compara el espesor del pavimento. El costo de mantenimiento en el pavimento rígido, ya lo dijo el ingeniero Pombo, es el resellado, el que debería ser anual de las juntas, y prácticamente a eso se restringe. En los pavimentos flexibles, en cambio, requiere un tratamiento más elaborado, con máquinas más sofisticadas y con una periodicidad mayor. La facilidad de la construcción del pavimento rígido, insisto, puede ser construido por los pobladores. Ustedes muchos deben recordar en la época militar, yo he visto bastantes pavimentos en los pueblos jóvenes tipo ramero. El vecino que tenía el dinero hacía su vereda y su pista y esperaba que el otro haga cuando tenga dinero. Si se ponían de acuerdo, hacían una franja y la otra franja quedaba pues para los del frente que no tenían la posibilidad de hacerlo. Entonces los carros circulaban en un solo sentido, obviamente. La resistencia al ataque por sulfato de los pavimentos flexibles, no los atacan los sulfatos de los pavimentos rígidos, sí, y es un problema para nosotros en la costa peruana, donde los contenidos de sulfatos, de sales solubles en general en los suelos, son superiores a lo que las normas nuestras piden, exigen. La resistencia a los combustibles en el pavimento rígido es mayor que en el pavimento flexible y es obvio la razón por la cual no se construyen pavimentos flexibles en, por ejemplo, los grifos, centros de acopio de gasolina. El requerimiento de espesores, esto tiene que ver con la lámina que vamos a mostrar a continuación, es mayor en pavimentos flexibles para que pueda haber una equivalencia estructural entre ambos. Si no, la comparación no es justa. Es una comparación, digamos, injusta para los pavimentos rígidos. Y un aspecto que sí es muy importante en las zonas urbanas, no tengo las cifras en la cabeza, he consultado con ingenieros electricistas, es un aspecto muy importante la reflexión de la luz en los pavimentos rígidos porque podría permitir un menor consumo de energía justamente por su tonalidad respecto de los pavimentos asfálticos. Esto, acoto en este instante, es, creo, la mentalidad hacia la cual deberíamos tender. Pensar en los problemas del país como problemas que son del país, de nuestros hijos, del futuro, son problemas no del individuo o del departamento, municipio o ministerio o del contratista que tenga la obra, son problemas del país. Un ahorro de energía nos va a favorecer directamente o indirectamente a todos. Comentando lo de la equivalencia o la injusticia, si me puedes subir más por favor para poder ver la tabla, más, ya. Hay un concepto que se ha desarrollado desde la carretera experimental Ashford en los años 60, que es el número estructural. Esto sí quiero yo, y lo pongo acá específicamente porque no fue tocado en las anteriores exposiciones, pero sí me parece muy importante. En el país nuestro se acostumbra a hacer comparaciones, por ejemplo, de 6 pulgadas de un concreto de cemento Portland con 6 pulgadas de una base granular y 1 o 2 pulgadas de carpeta asfáltica encima. Yo quiero demostrarle que esto no es así. Hay numerosas tablas de numerosas instituciones que involucran un valor que se llama resistencia equivalente por pulgada de pavimento, el cual multiplicado por el espesor del pavimento define un número estructural. Por ejemplo, yo tengo un diseño hecho para un pavimento de 6 pulgadas. Multiplicado por 0,50, que es la resistencia equivalente por pulgada de pavimento para el concreto de cemento Portland, me da un número estructural de 3. Si yo quiero utilizar un pavimento de concreto asfáltico, todo de concreto pero asfáltico, por ejemplo con 3 pulgadas de superficie de rodadura por consideración de desgaste, yo multiplico las 3 pulgadas por el espesor de la carpeta asfáltica, es 0,40 y me da 1,20. Lo resto de 3, que es el número estructural, y me da 1,80. Lo divido entre el valor de la base negra o binder, entre el valor de la resistencia equivalente por pulgada de pavimento, que es 0,27, y me da 6,7 pulgadas, lo cual querría decir que el pavimento de concreto asfáltico equivalente al pavimento de concreto de cemento Portland de 6 pulgadas es uno de prácticamente 10 pulgadas. Si yo quisiera ir más allá y usar una piedra chancada en lugar de la base negra, yo tendría que hacer la misma operación pero trabajando con el factor de 0,13, lo cual me da prácticamente 15 pulgadas. Y si voy más allá aún y coloco acá el afirmado famoso que utilizamos nosotros con un CBR de 80%, tendría que dividir este espesor en 3,8, lo cual me daría prácticamente 17 pulgadas y media. Eso es lo que tengo que comparar contra las 6 pulgadas de concreto asfáltico, y no 6, perdón, de concreto de cemento Portland, y no 6 de concreto de cemento Portland con 6 de asfalto, que solamente es 1 o 2 pulgadas y el resto es base granular. Esta comparación sí es más justa y acá con toda seguridad que la diferencia no va a ser tan grande en el precio.
Pero a las personas les interesa más que algunas otras consideraciones de reflexión, de la luz, de mantenimiento que no se hace en el país, es una realidad, el aspecto de costo. Entonces, mucha información efectivamente viene de afuera, este es de la revista Concrete Products de noviembre del 89, y ellos en la Universidad Estatal de Arizona hicieron un estudio con diferentes tipos de vehículos y velocidades, y encontraron, por ejemplo, que para vehículos ligeros el consumo de combustible no es afectado por el tipo de pavimento, pero que los camiones pueden conseguir hasta un 20% de ahorro por consumo de combustible. Y la explicación está en que el pavimento flexible se deforma ligeramente con el peso del vehículo, y esa deformación hace que se pierda parte de la energía de tracción ahí, que no ocurre con el pavimento rígido. Ellos hacen un ejemplo para una vía de 10 millas de 4 carriles, para un tráfico diario de 25.000 vehículos, con un porcentaje mayor de automóviles y menor de camiones, el tipo de millaje que recorren en un año, y estiman el ahorro de combustible en una cantidad que, multiplicada por el precio del galón en dólares y por 7 años, les permite pagar el costo de construcción de 10 millas de carretera. Es completamente claro, yo creo que es bastante elocuente el ejemplo en cuanto a la utilidad que se puede obtener al tomar una decisión en la selección. Entonces ya estamos metiéndonos un poco en los pavimentos que están fuera de la zona urbana, en los cuales la mayor cantidad de tránsito se concentra en los anillos cercanos a las ciudades, y es donde con mayor razón debiera tener un pavimento de concreto. La vía de evitamiento debiera ser un pavimento de concreto, por ejemplo, en un asfalto. Dando la vuelta al mundo y que son perfectamente factibles de aplicación en nuestro medio por los contratistas locales. Quiero mencionar un aspecto importante. En Estados Unidos han hecho un programa estratégico de investigación de carreteras con una inversión de 150 millones de dólares. Si nosotros comparamos esta inversión con la inversión total en carreteras que hacen ellos al año, que son 30 millones de dólares, o sea, 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones de dólares son para pavimentos flexibles y el resto para pavimentos rígidos, incluyendo puentes y obras de arte, vemos que esto equivale al 0.5% del total, que pudiera parecer elevado de repente en algunos casos. Sin embargo, el estudio que ellos han hecho sobre 4 temas específicos, sobre el comportamiento de los materiales asfálticos, sobre el mejoramiento del concreto y la protección de estructuras de concreto, la eficiencia de los métodos de mantenimiento de carreteras y la durabilidad a largo plazo de los pavimentos de concreto, ellos han tocado un total de 94 variables y han visto de que el manejo de 19 de los productos más importantes revela un ahorro de 500 millones de dólares, o sea que cubre la inversión inicial en investigación. Yo pregunto, de la primera licitación, que son 50 millones de dólares, que se están ya a las puertas de hacer, 5% son 225.000, si no me equivoco, 225.000 dólares, ¿se están previendo para investigación o algún tipo de rescate de las posibles compañías extranjeras que vengan y que puedan dejar tecnología? No se está previendo con toda seguridad. No está habiendo una transmisión de experiencias, ni mucho menos una capitalización de esa inversión que en cierto modo se hace al tocar una obra a un contratista extranjero, porque el préstamo lo pagamos nosotros. Es cierto que vamos a usar la obra, pero lo vamos a pagar nosotros, y si las condiciones no son nada exquisitas como para que no pueda ser hecha por contratistas locales, entonces es justo que quede por lo menos una experiencia de esa tecnología en base a un monto tan bajo como el 0.5% del presupuesto. No hay más. Yo quisiera ahora mostrarles muy rápidamente algunas posibilidades de proyección, algunas posibilidades de lugar. Lo primero son los pavimentos de concreto con refuerzo continuo. Estos se usan en los Estados Unidos, empezaron a investigar en el año 1938. Son elementos de concreto armado, no la armadura de temperatura para que no se noten las fisuras eventualmente, sino es una armadura estructural con anclajes cada cierto tramo de
grandes magnitudes, 2,5 metros de profundidad. Bueno, estos elementos de pavimentos de concreto con refuerzo continuo, si han tenido la precaución, los que han viajado de ver la curiosidad que da en no sentir una junta en un tramo muy largo, puede llegar pues fácilmente, según los trabajos que ellos hicieron, 3,5 kilómetros, 5 kilómetros de largo, sin juntas. Son pavimentos que se fisuran, obviamente, van a soportar grandes esfuerzos, pero que no están, digamos, tan lejanos de nosotros en ciertas circunstancias, si quisiéramos hacerlo. Yo no sé si en Argentina, me quería preguntar, se ha experimentado algo o se ha intentado hacer, y en todo caso, ¿por qué no funcionaría? Para mí es una inquietud siempre, por qué no se hace así como los pavimentos de concreto postensado. Esto sí es una realidad como alternativa económica en los aeropuertos. Tenemos en el Perú ahora seis empresas que hacen trabajo de pensado, y de por lo menos 5 de las 6, según lo que ha averiguado, están en capacidad de hacer pavimentos de concreto postensado. Hay una literatura, hay una información disponible, estoy seguro que la SOCEL tiene esa información a través de la ACI, y esto puede ser una alternativa real para pavimentos de concreto de aeropuertos. Por los análisis económicos de otras realidades no serían aplicables en pavimentos de carretera, ni mucho menos en pavimentos urbanos. Bueno, pasa la siguiente nota, porque miembros de la sección de cemento de Puerto Argentino han venido, el señor Galici, el señor Pombo, muchas veces nos han compartido con su generosidad sus experiencias, y nosotros estamos a las puertas de empezar a trabajar. Me parece haber visto a mí en la avenida Javier Prado, frente a la clínica Alcalá Palma, en un ensanche que hicieron, he visto que me colocó una mezcla seca que estaban rodeando. No lo he confirmado, pero ya se ve. Nosotros hemos hecho falsos pisos de concreto rodeado con equipo pequeño, 2 toneladas, pero es algo que es una posibilidad cercana y de alcance de la mano de los ingenieros. Pero bueno, siguiente. Concreto con fibra, no se ve justamente el detalle en el cual se están colocando las fibras, en este caso fibras metálicas al concreto, en un piso industrial que tiene el mismo tratamiento después de la colocación de las fibras, y que la única diferencia está en reemplazar la cantidad de fibra que se, mejor dicho, quitar tanta piedra como kilo de fibra que se produzcan a la mezcla. El diseño de mezcla por lo demás es exactamente igual al de un pavimento de concreto normal. La siguiente. El concreto estampado, que es, me parece ya la locura de los arquitectos, porque es si lo otro es una cosa hermosa, como esto se puede lograr maravillas porque se reproduce con moldes cualquier tipo de piso en zonas residenciales y urbanas. Esto tiene un acabado de un barniz que le da la apariencia y la tonalidad que se desea, y tiene un procedimiento al alcance de la mano. Está realmente siendo muy difundido en muchas partes. Creo que es al alcance, no digo de grandes empresas, sino de cualquier ingeniero civil que tenga su mezcladora y bueno, consiga una patente o pueda producir sus tonalidades y el barniz de acabado. Siguiente. El concreto poroso es una realidad de campos deportivos, pero que en realidad no tendría una aplicación tan, me parece a mí, atractiva como los otros anteriormente mencionados. La siguiente. Y una cosa muy importante, el white topping, que es la técnica que se está utilizando mucho en Estados Unidos para recapear. Nosotros tenemos especificaciones para colocar concreto sobre concreto o concreto sobre asfalto, pero las tradicionales metodologías del ACI dan grandes espesores. Se ha desarrollado el white topping, que con el uso de fibras puede colocarse como capa de recapeado encima de pavimentos dañados, y la fibra le da un adicional de capacidad de esfuerzo que no lo tiene el concreto simple, y por eso que se reflejaban algunas grietas. La siguiente. Bueno, es simplemente para ya estar terminando, y en realidad yo quería dramatizar en esta parte final. Quiero dramatizar y discúlpenme que lo termine así, pero no veía otra manera como terminar dando un mensaje, ¿no? Tenemos que dejar el regleado, la regla manual. Tenemos que dejar definitivamente de construir este tipo de pavimentos, porque esto sí lo puede hacer Juan Pueblo o cualquier persona en un pueblo joven, pero si estamos pensando en capturar el 78% de la red vial de Perú o el tratar de pavimentarla, entonces tenemos que, la última mejor, pensar, fijarnos metas bien altas. Tenemos que empezar a pensar
más allá de la regla migratoria, más allá de los carriles, porque tenemos que pensar en cosas como esta. Les agradezco su atención. Agradecemos al ingeniero Germán Vigal por su exposición. Pasamos a la última, a cargo del ingeniero Augusto Dalón. Vale la pena reflexionar sobre ellos. Partiendo del principio que tecnológicamente hemos sido bien ilustrados, además la experiencia peruana a través de todos estos años que residen la mayoría de los presentes aquí, indudablemente ha sido abundante y en cierta forma se guardan los recuerdos en algunos casos de experiencias muy exitosas que han sido mencionadas también en esta disertación. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista tecnológico creo que sabemos todo y que tenemos la posibilidad de aplicación de esa tecnología. Por eso es que cuando dramáticamente Manuel González de la Cotera dice, bueno, pero ¿qué sucede acá? Estamos cuadriculados. Indudablemente hay algo que explicar sobre lo mismo. Hay mucha tecnología que hemos usado y que no hemos vuelto a usar. Y en asfaltos incluso hay mucha tecnología que ni siquiera aplicamos y que pudiéramos aplicar también. Entonces, digamos, esta preocupación que quiero verterles es que los ingenieros peruanos de hoy, de la fecha, estamos obligados a poner lo mejor de nuestra capacidad intelectual en aras de analizar adecuadamente todas las alternativas que tenemos de aplicación tecnológica, con la finalidad, naturalmente, de sacar provecho a los escasos recursos con que cuenta hoy día el país. Sabemos que nuestro país es un país rico, pero desaprovechado en ese sentido, y que para empezar a utilizar nuestros vastos recursos, incluso nuestra mano de obra ociosa, que es nuestro mejor recurso, tenemos que empezar por lo poco que tenemos hoy de capacidad económica que se está movilizando. Esa capacidad económica tan poco movilizada nos ha llevado quizá como una interpretación a la pregunta, a una respuesta a la pregunta de Manuel, ¿por qué no hemos hecho cosas de mayor trascendencia? Pensando él seguramente que el pavimento de concreto es de mayor trascendencia que el asfalto en su proyección de largo plazo. Esa es una razón. Pero entonces es porque no hemos tenido las condiciones institucionales y políticas que nos han permitido aprovechar estos recursos. Por eso, utilicemos ahora con gran responsabilidad nuestros conocimientos para ponernos en marcha. No creo que haya ningún pavimento mejor que otro. Creo que todos los pavimentos son buenos, excelentes, para determinadas circunstancias. Y, o sea, no, automáticamente no son mejores que otros, sino que uno es mejor que otro, posiblemente en cada circunstancia. Circunstancia que tenemos que saber analizar. Este mensaje, sobre todo, debe ir para los jóvenes, que tienen muchas más posibilidades de aprender en el futuro y de trabajar mucho más que lo que ya nos estamos recreando. Decía que es importante que sepamos evaluar qué pavimento utilizar con mejores posibilidades para la nación y para el movimiento económico de la nación. Hoy día la tecnología de pavimentación en el mundo entero nos proporciona todo tipo de información necesaria para evaluar este problema que viene a ser técnico-económico. Por eso quiero llevar por un momento a repetir algo que se ha mencionado muchas veces que me han precedido, pero entrar un poquito más al detalle. Todo lo que es costos de construcción es uno de los aspectos de la ecuación económica que debe manejar el ingeniero. El otro, naturalmente, son los costos de operación de los vehículos.
solución que proponga en cada caso al político sea precisamente aquella solución que minimice la suma de los tres elementos. No estoy diciendo nada nuevo, simplemente haciendo un recuento. Tenemos, eso sí, que llegar a, en lo posible a lo largo de nuestra futura actividad profesional, creo que conscientemente, a tratar de convencer a los políticos de que no debemos ir por aquella solución que aparentemente le resuelve solo el problema de ellos de corto plazo. Esa ha sido la tragedia peruana, en el fondo, Manuel. Todas las soluciones por la forma en que se ha gestionado el Estado peruano hasta hoy, a todo nivel, ha sido favoreciendo la decisión de corto plazo. Claro, y ahí vienen todos los pavimentos de asfalto que conocemos, con toda la experiencia que tenemos, que parecen películas, ¿no? Que a los que vamos a la calle, después venía Arequipa, en los últimos 10 años o 15, y algunos durante el huracán, se ha pavimentado 5 veces, 6 o 7, ¿no? Quizá no estoy exagerando. Es un desperdicio de recursos nacionales, definitivamente. Y como ellas, puedo mencionar todas las otras avenidas en donde los pavimentos no han soportado, en algunos casos, ni 6 meses, ¿cierto? Entonces, eso es un desperdicio lamentable que no debiera seguir produciéndose. Ha sido hecho con el mejor de los entusiasmos, pero siguiendo, lamentablemente, en los designios, la decisión de política de corto plazo. Hoy nuestro deber es ir convencer al político que debemos estudiar mejor la ecuación. Yo tuve ocasión últimamente para hacer un trabajo para la Federación Peruana de Caminos de poner en un computador, en un modelo, toda la información que nos brinda la experiencia del Banco Mundial de costos operativos para países del tercer mundo de vehículos, más todos los modelos de deterioro del camino que nos dan estos libros y los software del Banco Mundial para establecer cuál es la resistencia de cada tipo de pavimento y cómo se deteriora esa curva de deterioro y de resistencia. Con lo cual, en este trabajo de la Asociación Peruana de Caminos, se establecía mediante un modelo muy simple, que era mucho más simple que el HDM, que es un poco complicado, pero aislando mejor las variables, simplificándolas, hicimos un modelo que nos permite calcular para diversos tipos de pavimentos de diseño inicial, para diversas políticas de refuerzos y para diversas políticas de mantenimiento de los pavimentos a lo largo del periodo de vida del pavimento, nos permitía calcular su costo anual, o también su costo total frente a los beneficios que se podían conseguir al comparar una solución frente a la otra. O sea, hoy día, como anécdota, salía, por ejemplo, que para pavimentos que iban a soportar tráficos de hasta, digamos, 3.000 vehículos pesados por día, entonces los asfaltos se defendían bien, pero para pavimentos que iban a soportar tráficos mayores, si no me equivoco, sí podíamos distinguir un cierto centro de que ahí la solución más correcta es ir a pavimentos rígidos que tienen una larga vida y por tanto menores costos de mantenimiento. O sea, se producía un cambio de la suma económica. Pero esto es solamente como una anécdota de una investigación parcial hecha. Pero ese es el tipo de estudio que debe hacer. Definitivamente hoy tenemos todos los elementos para poder profundizar estos estudios. Y ni siquiera, digamos, creo que hemos arañado toda la información que nos proporciona estos estudios, en este caso del Banco Mundial. Otro aspecto que quisiera llamar la atención son aspectos ya de conclusiones prácticas que los ingenieros también hemos fallado, creo, en el
asfalto y nunca más se le puso nada más. Todavía lo pueden observar, la avenida no tiene huecos, tiene curvaturas reflejadas, en esa época no había textiles ni otros tipos de mallas que pudieran impedir el reflejo hacia arriba, hoy día los hay. Y como esa avenida hay otro ejemplo, la avenida Arriola tuvo una buena experiencia también, se parchó primero el concreto, con base de concreto, o sea, se preparó el concreto y encima se puso igualmente un refuerzo de asfalto, que ahí está la avenida Arriola. Ahí hay otra que se llama la avenida, que es el comienzo de la carretera central, pero en un sector entre la Cruz de Yerbateros, para quien se acuerda de la Cruz de Yerbateros, y el Hospital San Juan de Dios, hay un pedazo de la avenida Nicolás Ayllón, impecable, hecho hace 20 y tantos años, ni un solo hueco, va a ser ahora mismo. Sin embargo, en esa avenida Ayllón, o sea, carretera central, hacia la avenida Gama y hacia Chosica, es muy triste todo lo que hemos visto a través de estos años y de los esfuerzos que se han hecho por pavimentar. Que quiero decirles que una buena experiencia que hubo en aquellos años 70 se perdió porque yo creo que por razones institucionales las quiebras políticas desestabilizaron mucho las instituciones peruanas, sean el gobierno central o el gobierno municipal, y se perdió la tecnología y caímos en los primeros años del hipernet en estas soluciones, como si no se hubiera hecho antes estas buenas soluciones, se comenzó a parchar el pavimento de concreto con pavimentos flexibles. Entonces se cuadraba el hueco muy bien cuadradito y se ponía una base granular y encima un asfalto, y a las pocas semanas quizás se chorreaba absolutamente todo por estas dificultades que se tiene para estabilizar o compactar los bases granulares dentro de huecos de concreto. Bien, yo creo que con estas posibilidades que hemos mencionado, tecnológicas ahora, con estas experiencias peruanas, estamos pues en posibilidad de evaluar correctamente. Creo que a nivel, sobre todo universitario, yo en lo que a mí me toca siempre trato de hacer el esfuerzo modestamente, pero lo trato de hacer comprender al ingeniero peruano estos parámetros en los cuales tiene que moverse para establecer en forma más o menos técnica precisa, con cierta precisión, digamos, qué pavimento es el más conveniente. Naturalmente, esta mañana en la vida profesional estaba yo discutiendo y recomendando mi pavimento, y el político que me encontró me dijo, bueno, va a cambiar el pavimento y va a ser el pavimento tipo película. Lamentablemente, para que no se siga repitiendo algo que en la mañana lo vuelvo a vivir. Eso es todo, gracias. Yo quiero hacer alguna aclaración a raíz de una consulta que se me hizo después que terminamos la charla de ayer, y porque quedé en deuda con ustedes, respecto de la metodología que se utiliza para hacer los diseños de pavimentos articulados. Alguien me dijo si las juntas, cuando uno construye un pavimento, se producían cada 30 o 45 metros. Fue una mala interpretación de lo que yo dije, o una equivocación mía al decirlo. Entonces quiero que quede perfectamente claro qué es lo que pasa en esas cosas. Vamos a ver esta diapositiva, esta transparencia. Yo se los explico. Ahí. Estos son los 3 primeros días de un pavimento de hormigón en una zona de Mendoza que tiene un clima bastante rígido y sobre todo seco. Y lo que se ha hecho en este pavimento es tomar las temperaturas en 4 puntos de su espesor. Lo que está marcado en rojo es la superficie de la losa, y lo que está marcado en el fondo es la parte inferior de la losa. Las otras curvas son puntos intermedios. Nosotros vamos a analizar, y ya vamos a ver por qué, solamente la fibra superior y las fibras inferiores. De 40 grados centígrados, cuando la temperatura ambiente estaba en 32 grados. ¿Se puede correr para que no? Para
Al cabo del tercer día, se ha llegado a una temperatura de 43 grados, cuando la temperatura ambiente era de 36 grados. La fibra inferior, en el mismo momento, tenía más o menos 26 grados, y en este otro punto, aproximadamente la misma temperatura. Es decir, que hay un salto térmico entre la parte superior y la parte inferior durante ese pico de máxima temperatura que coincide con las 16 horas, que es muy grande. Ahora vamos a ver qué pasa en los valles. A las 8 horas, la fibra superior tenía aproximadamente 17 grados. Y en este lado, ahí, aproximadamente lo mismo. La fibra superior a la misma hora más o menos mantenía su temperatura, con lo cual pasaba a tener más temperatura que la fibra superior. En este caso se da exactamente lo mismo. ¿Por qué se fisuran los pavimentos de hormigón? Obedecen a dos razones. La primera tiene una directa relación con lo que acabo de mostrarles. Y la segunda es lo que se llama la restricción por contracción restringida, que es la primera que vamos a analizar por ser las más sencillas. El pavimento de hormigón, ni bien está hecho, tiene incorporado una cantidad de agua que cumple fundamentalmente dos funciones. Una, hidratar el cemento existente, y el excedente sirve para darle cierta plasticidad. Cuando empieza a fraguar el hormigón, el agua que no es hidratada o que no participa en la hidratación del cemento se evapora. Entonces ahí se produce una disminución del volumen de la masa de hormigón porque ese agua desaparece. Ocurre entonces de que el hormigón tiende a contraerse, y como está apoyado sobre una subrasante o sobre una base, y entre ese hormigón y esa base hay fricción, eso evita de que se pueda contraer. Entonces estamos en las primeras horas del hormigón, donde se produce la hidratación del cemento. Hablamos de 6, 7 horas, un día. En ese periodo el hormigón no ha desarrollado todavía ninguna resistencia, y mucho menos resistencia a la tracción. Entonces cuando el hormigón tiende a contraerse, es decir, supongamos lo tiran hacia un lado y la subrasante evita que se vaya hacia ese lado tirándolo hacia otro lado y no tiene resistencia a la tracción, se produce la fisura. Esa fisura que se produce por esa evaporación del agua es la que aparece entre los 15 y los 45 metros en el primer día. Por eso decía yo ayer que es importante que cuando nosotros vamos a programar el aserrado de las juntas, en el caso que las juntas se hagan por aserrado, hagamos cada 15 metros y después volvamos, por ejemplo, cada 5, de acuerdo al proyecto. Entonces de esa forma evitamos durante ese primer día que las fisuras, por las causas que recién analizamos, se produzcan donde el hormigón las produce y las sí se producen donde nosotros las hacemos. Después aparece el otro fenómeno, que vamos a ser muy rápidos en explicarlo, que es el alabeo, producido por esto. Durante el día la superficie de la losa está más caliente que su base. En ese sentido la fibra superior se dilata y la losa tiende a bajar sus puntas. ¿Está claro? En esa condición lo que evita que la losa se baje es el propio peso de la losa, que hace una fuerza de reacción hacia arriba, y la reacción de las que tiene de apoyo sobre su base o sobre su rasante. Esas reacciones tienden a que la losa se deforme en sentido contrario a la que genera la temperatura. Entonces la losa se alabea en un sentido y hay una oposición a que se alabea en otro. Esa es la fisura que aparece a los 4 o 5 metros. Durante la noche pasa exactamente lo contrario. La losa es más caliente abajo, entonces tiende a dilatarse y levantar sus puntas, sus extremos, que vuelve a evitar ese efecto el peso propio de la losa. Entonces esas fisuras aparecen entre el tercer día y los 90 días, depende de la calidad del hormigón que hayamos hecho, del tránsito que circule
encima y del clima donde está la zona. Pero quiero que quede claro que hay fisuras que aparecen en las primeras 24 horas y fisuras que aparecen luego de los 3 días. Nosotros hemos tenido experiencias en las cuales hemos hecho toda la obra aserrándola cada 5 metros, y al cabo de 3 meses habíamos ido a ver si en el lugar donde habíamos producido el aserramiento, en todos lados ya se había producido la fisuración, y no era así. Algunas se habían producido y en otros todavía no. Eso es lo que tenemos que esperar que pase. ¿Está claro? Vamos a empezar con... Por ejemplo, de 24.000, bueno, el coeficiente es 0,71. Multiplicado por el número de veces que pensamos se va a repetir esa carga, vamos a tener un valor de EXA. Sumando los valores de EXA, obtenemos el valor que es el que vamos a usar para diseñar nuestro proyecto. Vamos a pasarlo. Este valor. Y aquí lo que tenemos son los espesores de bases y subbases expresadas en pulgadas según su valor de CBR. En el caso que nosotros tengamos, por ejemplo, un factor ESAL de 100.000, que son los que más o menos están equivalentes para el tránsito urbano, nosotros lo que vamos a necesitar, suponiendo que tengamos un CBR de 6, bajamos y en la intersección tenemos 6,8 pulgadas. Eso equivale más o menos a 17 centímetros, por ahí anda. Eso significa que debajo del pavimento estructural, del pavimento de bloque que nosotros vamos a hacer, tiene que haber 17 centímetros de una base que tenga un CBR de 6. El problema está en decir, bueno, yo ya sé lo que tengo abajo, pero ¿qué le pongo arriba? 6, 8, 10, 12. La técnica dice de que los 6 centímetros se usan en calles urbanas, 8 centímetros en tránsitos que tienen cierta importancia, 10 centímetros en los tránsitos de muy pesados y 12 centímetros en las terminales de carga que vimos en las diapositivas ayer. ¿Está claro? Poder determinar exactamente este factor
en una obra de mucha importancia, muy grande, por ejemplo, lo que signifique un puerto, la playa de carga de un puerto, puede llegar a ser importante. Sin embargo, para el caso de una urbanización, barrios residenciales, etc., no hace falta hacer esto. Y el método nos provee estos elementos. ¿Por qué no ponemos esta? Aquí, esta tabla clasifica el tránsito en 5.